Esta charla va a estar súper interesante porque vamos a hablar de un tema en particular que es bastante importante, como lo son las encías. De 5 pacientes, por lo menos 3 pacientes sufren de enfermedades de encía. Y esto es un tema bastante recurrente en la consulta. Nos llegan bastantes preguntas también online y el día de hoy vamos a aclarar todas sus dudas acerca de este tema porque es súper importante. Entonces vamos a estar con uno de los doctores de la clínica dental de Elisa Toro, que se llama el doctor Alexander Ramírez. Él es especialista en todo el tema de la parte de las encías, es periodoncista y va a estar con nosotros para aclarar todos los puntos, digamos, importantes, los cuidados, el diagnóstico, qué debemos hacer si tenemos este tipo de problemas y cómo lo podemos resolver. Entonces, ya por aquí nos vamos a conectar con el doctor Alexander. Hola, doctor Ale. Hola Lisa, ¿cómo está doctora? ¿Cómo me le va? Todo bien, todo chévere. Gracias por aceptar mi invitación para conversar con nuestros pacientes acerca de este tema que es tan importante como lo es las encías, ¿no? A veces es un tema que es muy olvidado en el Sí, marketing odontológico porque creo que muchos odontólogos hablan solamente de la parte estética y nos olvidamos un poco de lo importante que son las encías. sí, totalmente. Mira, en verdad que me ha tocado muchas veces pacientes que no saben que tienen una enfermedad periodontal, que es el nombre, la terminología como tal, enfermedad de las encías, y es una enfermedad bastante común. Mucha gente la tiene y no la conoce. Muchas personas también asumen de que, bueno, me sangran un poco las encías, pero no saben el por qué. Y es ahí donde se puede detectar a tiempo esta enfermedad, pues una gingivitis, una periodontitis, ¿no? Entonces, Correcto. Estamos viendo por lo menos en las estadísticas de las enfermedades de las encías, o sea, es bastante alta, porque imagínate, de 5 pacientes, por lo menos 3 pacientes sufren de enfermedades de encía. sí, totalmente, Entonces, totalmente así. este tema se tiene que, digamos, tenemos que darle a los pacientes bastante información, porque como les decimos en la consulta, es una enfermedad bastante silenciosa, o sea, hay casos en que realmente ni siquiera duele. Sí, y mira, la incidencia de la enfermedad periodontal es bastante alta. Más o menos de cada 5 pacientes, es cierto, 3 sufren de una enfermedad periodontal leve, moderada o severa, ¿ya? Y como te dije, como bien lo decía, es una enfermedad silenciosa. La periodontitis, por ejemplo, no duele. La gingivitis puede generar alguna sintomatología al inicio, pero posteriormente no genera ningún síntoma de dolor. Entonces el paciente asume de que está mejor y bueno, evidentemente se descuida en ese sentido. Y si Claro. no es habitual ir a una consulta dental de control, sino que van cada 2 años, cada vez que se acuerdan, pues evidentemente llegan a consecuencias peores de la enfermedad. Entonces, Por lo menos quería que nos dieras como una pequeña introducción de la parte de las encías, porque a veces los pacientes llegan a consulta y, digamos, piensan que únicamente la encía es la parte rosadita que nosotros vemos, ¿ok? Y la encía es mucho más que eso. O sea, lleva también su parte interna, es como le explico en términos súper fáciles a los pacientes, es como también el pegamento que recubre el diente. O sea, hay claro. un montón de fibras, un montón de estructuras alrededor de ese diente que el paciente no conoce. Entonces quiero dar como una pequeña introducción para que nos vayan entendiendo y luego vamos desarrollando lo Lo que demás. hacía es un tejido de recubrimiento, ¿ok? Que va acompañado, hace una simbiosis con otros tejidos internos que son los que soportan el diente. El diente no está pegado al hueso. Además, los dientes no son de hueso como tal, ¿no? Entonces, ¿qué Correcto. pasa? Tenemos la encía, que es esa banda rosada que tenemos, que lo observamos, ¿ok? Abrimos la boca y vemos la encía. Después viene el hueso maxilar, ¿okay? El hueso que es el tejido duro, que digamos le da rigidez a ese tejido blando.
Y dentro del hueso, del alvéolo, que es el espacio donde tenemos los dientes, pues entonces está el ligamento periodontal, que son asas de colágeno que van desde el hueso y hacia el diente, y le dan su función de amortiguadores de la mordida. Además también tiene una función sensorial, porque imagínate que mordiéramos y no sintiéramos hasta dónde morder, quebraríamos todos nuestros dientes, ¿ya? O sea que la sensibilidad que un paciente tenga no solamente es del nervio del diente, también puede verse a lo que está alrededor de ese diente. Totalmente. Y después viene el cemento radicular, que es un tejido bien descrito, propiamente dicho como cemento, que recubre la raíz del diente y es el que hace de unión entre las fibras de colágeno del ligamento periodontal y el diente. ¿Okay? Entonces esa es la estructura del periodonto. ¿Okay? Te voy a parar un poquito para que nos entiendan mejor, como subí la maqueta del consultorio. Entonces, por lo general, nosotros lo que vemos del diente es más o menos esto, lo que vemos de encía, algo más o menos así, ¿ok? Aquí está nuestro dientito, y nosotros, por lo general, lo único que vemos de la encía es esto, ¿verdad? Pero la encía es mucho más profunda, que es lo que estaba explicando el doctor. Entonces, si nos vamos, por decirte, a la parte interna del diente, nosotros tenemos, ¿verdad? Huesito, que era lo que más o menos estaba explicando el doctor. Aquí hay fibras nerviosas. Todo esto son fibras nerviosas. Y arriba tenemos una encía que también es como una encía superficial. ¿Ok? Acá está la raíz del diente. O sea, mira hasta dónde pueden llegar las bacterias ahí acumuladas, ¿no? O sea, súper importante aclarar eso. Totalmente. Mira, una de las cosas importantes es que ahora vamos a introducir un poquito más sobre la enfermedad, pero es saber que en la boca tenemos muchas bacterias y ellas colonizan las superficies lisas y brillantes como la del diente, ¿ok? Que como por ejemplo ves en la maqueta, la corona del diente se ve en blanco, es con lo que masticamos, y ahí es donde se empieza a aglomerar las bacterias. Se genera primero lo que se llama un biofilm, una biopelícula. A todo lo que evidentemente nos pasa, a lo que nos despertamos, sentimos como los dientes rugosos, como una película rugosa en los dientes. Esa es la biopelícula. ¿Ok? Y cuando nos cepillamos los dientes de una manera adecuada, se sienten lisos y brillantes. Eso quiere decir que se eliminó esa biopelícula y entonces pues se despeja el área de bacterias durante un tiempo, ¿no? Entonces, cuando no hay una técnica de cepillado, esas bacterias llegan hasta a colonizar la unión entre el diente y la encía y genera un proceso inflamatorio, que es lo que estamos hablando al inicio, que se llama gingivitis y después evoluciona a periodontitis. ¿Okay? Exacto. Actualmente, para que el paciente se pueda dar cuenta si tiene algo que no está bien, es que él debe sentir primero el diente totalmente liso. Eso sería lo ideal. ¿Okay? Totalmente. Al momento de verse la encía, no deberían haber zonas más rojas. Debería ser toda de un mismo color. ¿Verdad? Sí, la encía normalmente es de un rosa coral, rosa poquito pálido. ¿Ok? Una encía que se ve muy roja, que se ve, después de un tiempo puede tornarse como un rojo violáceo, es una encía que está enferma. Exactamente. ¿Okay? Una encía que se ve muy aumentadita de volumen, como con bolitas entre diente y diente, que eso es la parte de la encía papilar, que es la papila que se forma entre diente y diente. También, si se ve muy enrojecida, se ve muy gordita, como apretadita, ahí hay un proceso inflamatorio y podemos estar en presencia de una gingivitis inicialmente. Correcto. Por lo menos la gingivitis es la primera parte de la enfermedad de las encías. Cuando tenemos gingivitis, es un tipo de enfermedad bastante común, es una enfermedad que realmente es más que todo por placa bacteriana. ¿Ok? Sí, la gingivitis es la etapa inicial de lo que se denomina la enfermedad periodontal. ¿Okay? Es los inicios, son los primeros hallazgos
que se ve clínicamente, que cuando se ve el sangrado, se ve enrojecimiento, un rojo muy intenso, ¿ok? Ahí puede haber un poquito de molestia a la hora de cepillarse los dientes, es muy posible que en ese momento moleste un poquito, y el sangrado va a estar presente. En esa primera etapa el sangrado va a estar presente. Ok. Por lo menos si el paciente ve que hay zonas más oscurecidas de esa placa bacteriana, que ocurre bastante, por lo menos al momento de la consulta, hay zonas en donde ya no es una placa amarilla, es una placa que se ve más que todo negrita o hacia verde, inclusive. Sí. ¿Okay? Eso el paciente se preocupa, ¿no? Sí, totalmente. Mira, ese es ya el acúmulo en el tiempo, de lo que es la placa bacteriana, que se va solidificando y se convierte en sarro, en cálculo. ¿Ok? Aunque no lo crean, hay distintos tipos de cálculo, ¿ok? Distintos tipos de sarro, y su color principalmente y olor, que también son característicos de cada tipo, se va a determinar va a determinar el origen. Por ejemplo, si vemos como manchitas oscuras, café, marrón, un sarro así oscurito, es un sarro que está combinado con sangre, ¿ok? Combina con la sangre y torna ese color, ¿ok? Y ya lo vemos más de 6 meses, inclusive sí, más de un año. Eso es un sarro ya de larga data, ¿ok? Claro. Si lo vemos más bien verdoso, podemos estar presente en una infección, ¿ok? Entonces, ahí tenemos que ver qué es lo que está, monitorear primero, qué presenta el paciente clínicamente, para entonces tomar la decisión de cuál es la mejor terapia que se le puede aplicar. Correcto. Por lo menos a veces yo le explico al paciente que la odontología general o el odontólogo que hace prótesis, que está dedicado a hacer prótesis, llega hasta un cierto punto. Después, cuando ya hay demasiada inflamación, que ese sarro ya baja a nivel del hueso del diente o a nivel de esos tejidos que les explicamos a los pacientes al inicio, ya necesitamos de un especialista, que es justamente lo que usted hace, ¿no? O sea, el tratamiento periodontal, porque ya es un tratamiento diferente, ya no es una limpieza común. No, bueno, en ocasiones cuando ya el sarro sobrepasa de 2 a 3 milímetros de profundidad dentro de la encía, hay que hacer un procedimiento que se llama raspado y alisado radicular. Es ingresar previa anestesia y ingresar dentro para sacar ese material, ese sarro, ese cálculo que se ha acumulado en el tiempo, con un instrumental muy delgado, especializado para ese trabajo. Porque ya internamente un ultrasonido, un cavitrón, pues evidentemente no va a ser un trabajo efectivo. Entonces tenemos que ir socavando, es como un curetaje más o menos para llevarlo al labor popular, para remover ese material que está dentro de la encía. Lo que siempre le digo a los pacientes es, la encía te va a avisar, o sea, ella va a dar un indicio de que algo está mal, va a dar una alerta. El sangrado, mal olor, incomodidad al masticar, por ahí zonitas que se ven negras, que más o menos estamos hablando. Cuando ya pasa esto, entonces el sarro se comienza a acumular en la parte de abajo de esa encía, o sea, ya ni siquiera lo vamos a ver por la parte de afuera, ya lo vamos a comenzar a sentir en la parte de abajo y la inflamación va a ser mayor. Ahí es donde el doctor dice que definitivamente hay que hacer un tratamiento más profundo, o sea, llegar más o menos hasta acá. Porque, ¿qué pasa, doctor? Que es bastante común en la consulta ver que les hicieron una limpieza, pero la inflamación continuó, ¿verdad? Claro, totalmente. Entonces, tenemos que, aparte, hacer otro tratamiento, porque evidentemente la enfermedad periodontal con una limpieza simple no va a ayudar. ¿Okay? Exacto. Exacto, es que como te digo, el ultrasonido, que es el instrumento convencional de limpieza básica, no llega hasta adentro, además que forzar la encía con el ultrasonido también la lastima bastante,
Entonces hay que sacar de lo más profundo que se ha introducido esa colonización de placa bacteriana, sacar ese sarro que nos está perjudicando y que no va a dejar que la encía se inflame. ¿Por qué? A ver, lo que es la razón de la enfermedad de las encías, en sí, como son bacterias, el cuerpo se va a defender. ¿Ok? Y como bien sabemos, la defensa del cuerpo genera un proceso inflamatorio. Correcto. ¿Okay? Hace que la encía se inflame. ¿Qué pasa? Que por un lado es bueno que se inflame porque nos va a indicar que hay una invasión de bacterias y está pasando algo. Pero vienen los problemas a largo plazo porque esa inflamación segrega algunas enzimas, las cuales son perjudiciales para el hueso. Correcto. ¿Okay? Evidentemente va a generar en una forma crónica una periodontitis, que también nuestros abuelos la llamaban antes piorrea, la famosa piorrea. ¿Okay? Entonces, ¿qué sucede? Que va a debilitar el tejido de soporte y por eso es que viene la movilidad dental. Y a eso vamos, claro. ¿Ves? ¿Cuáles son, por lo menos, si el paciente definitivamente no ataca esos síntomas y no va a consulta en esos síntomas, qué puede pasar? Que es una de las preguntas, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que esas enzimas proinflamatorias degradan el hueso, ¿ok? Y como no, el hueso es el único tejido duro que sostiene a los dientes, ¿ok? Es como un edificio que sus bases se van disminuyendo. Entonces, a medida que se vayan disminuyendo, pierde estabilidad el diente, ¿ok? Como lo vemos ahí en la maqueta, que está representado con blanquito y negrito, que lo negro serían los poros del hueso, eso se va disminuyendo. Y entonces el diente, por ser una estructura dura, ¿okay? A base de hidroxiapatita principalmente, entonces él pierde su estabilidad y empieza a haber movilidad dental. Y la movilidad dental nosotros la clasificamos en 3 grados, del 1 al 3, siendo el 1 el menor grado y el 3 el mayor grado, tomando en cuenta que a lo que ya se llega a un grado 3, es muy poco probable que se pueda salvar una pieza dental. Correcto. ¿Por qué? Porque así la destrucción del hueso que la enfermedad ha llevado, pues. Ahorita te voy a hacer unas preguntas que nos están haciendo aquí con los pacientes que están activos. Primero que si tienes inflamación gingival o tienes algún tipo de inflamación, ¿es necesario cortar la encía? Bueno, no necesariamente. ¿Okay? Hay que ver primero el grado de inflamación, ¿okay? Hay que ver qué es lo que está generando esa inflamación en las encías, porque también tenemos que examinar, por ejemplo, la razón principal de la inflamación de las encías son las bacterias. Correcto. ¿Okay? Pero hay ocasiones donde esa inflamación no está inducida por bacterias, sino, por ejemplo, por un traumatismo. Por ejemplo, las personas que usan piercing en la lengua, ¿okay? Generan un traumatismo por la encía que está debajo de la lengua. Las costureras que tienen el hábito de llevarse... Sí. No es común, pero es súper común. Total, sí. Es uno de los más comunes cuando no son inducidos por bacterias, ¿no? También los sastres y las costureras que se llevan los alfileres a la boca, ese traumatismo también genera un proceso inflamatorio inicial y después hace que la encía se empiece a migrar, porque es un trauma constante que tiene la encía. También podemos ver aumento de volumen en encía en pacientes que sufren de epilepsia. Por ejemplo, los anticonvulsivantes también pueden generar más bien un aumento de volumen, de grosor de la encía, lo que se llamaría una hiperplasia gingival. ¿Okay? Que la encía se ve muy gruesa, muy grotesca, se ve muy grande. Ahí no se disminuye, ahí aumenta. Correcto. ¿Ves? Pero no necesariamente hay que cortar. Habría que ver el por qué, porque si es un proceso inflamatorio por sarro, por bacteria, por deficiencia en la técnica de cepillado, pues evidentemente con hacer el tratamiento periodontal adecuado, la inflamación va a ceder. Otra de las preguntas, Doc, ¿es necesario tomar radiografías al momento de que una inflamación gingival sea, digamos, muy fuerte? Sí, claro.
siempre que tomas radiografías, bien sea, o que sea una panorámica inicial, para poder ver, va a redundarse su nombre, ¿no? Un panorama de qué cantidad de hueso ha sido afectado y si, por ejemplo, porque la periodontitis también puede ser localizada en uno o en dos o hasta tres dientes, tomar una periapical, una radiografía pequeñita que se toma en el consultorio para examinar el nivel de daño que se puede tener, pues. Aquí nos están preguntando que dónde pasas consulta. Él es el periodoncista de la consulta que tenemos en Surco, en el Óvalo Higuereta Surco. Pueden ahorita meterse en el Instagram para poder sacar cita con el doctor y con mucho gusto les va a atender todas sus consultas del tema de las encías. Es muy importante también que sepan que el odontólogo general o el protesista también puede detectar este tipo de enfermedades. Pero cuando ya es mucho, o sea que ya la encía está demasiado inflamada, se tiene que referir a juro con el periodoncista. Hay veces que creen que cualquier odontólogo los puede tratar, pero no es así. Es necesario hacer un tratamiento en particular. Y ahí voy porque el paciente cree que esto tiene una cura absoluta si te haces el tratamiento, pero no es así. Entonces, doctor, ¿cómo es el mantenimiento para estos pacientes que tienen enfermedad gingival ya crónica? Ok, ¿qué pasa con los pacientes que ya tienen una enfermedad periodontal, por ejemplo, una periodontitis de moderada a severa, y la controlamos? Lamentablemente, en muchas ocasiones no se puede restituir la pérdida de hueso que ha habido en la periodontitis, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Se debe hacer un mantenimiento cada 3 meses, cada 4 meses, dependiendo del grado de la enfermedad, para eliminar esos sacos que son en zonas de difícil acceso. Porque, por ejemplo, me ha tocado a pacientes que la periodontitis fue generalizada y en la parte de las muelitas se les dificulta mucho higienizarse, principalmente entre los dientes, ¿no? Entonces, por más que usen que utilicen cepillos interdentales, siempre hay zonas de difícil acceso y el paciente evidentemente no se puede cepillar dentro de la encía, pues no. Sobre todo, perdóname que te interrumpa, sobre todo en la parte de los molares atrás, por lo menos las cordales o las terceras molares que le decimos nosotros, se les dificulta demasiado el cepillado en la parte posterior y si no se extraen las cordales tienen que estar en constante mantenimiento porque ni siquiera que tengan una técnica de cepillado perfecta pueden llegar hacia la parte más posterior. Es muy difícil y entonces siempre debe haber ese mantenimiento periodontal para evitar que recaiga la enfermedad. Yo le digo a mis pacientes, la periodontitis no se cura, la periodontitis se controla, porque para decir que yo cure algo tengo que restituir lo que se perdió y no es así. Correcto. ¿Okay? Hueso perdido por periodontitis no se puede regenerar. ¿Okay? Es algo así más o menos cuando el médico nos dice tienes diabetes. Tienes que controlarte, pero no es que te vas a curar. No, es muy difícil, no, es imposible curar una periodontitis porque es la pérdida del hueso de una manera abrupta que se genera en esta enfermedad y dependiendo del nivel, entonces siempre tiene que estar en mantenimiento el paciente, siempre. Correcto. Pero ese digamos es como la enfermedad más crónica. Pero si solamente es una gingivitis, un sangramiento leve, placa bacteriana leve, se puede controlar perfectamente con una limpieza. Claro, no, acuérdate, como te dije al principio, la gingivitis es el inicio de la enfermedad. Si atajamos una enfermedad a tiempo, pues evidentemente va a ser mucho menor el daño que va a haber en los tejidos. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si un paciente llega con una inflamación leve, con un sangrado leve, en una etapa inicial donde todavía no se han formado sacos periodontales, que es la separación que se forma entre el diente y la encía a la hora que hay sarro, pues evidentemente... Aquí voy a mostrar lo de los sacos periodontales. Es algo más o menos acá. En esta partecita de la molar o en esta partecita del diente se va formando una bolsa.
tal cual una bolsita de comida. Eso es lo que el doctor se refiere saco. Y ese saco es lo que genera mal olor, mal aliento, inflamación. Todo esto acá se va volviendo como una bolsita de comida. Inclusive el paciente al momento de masticar, o sea, siente algo extraño. Sí, totalmente. Por cierto, ahorita que estás hablando del mal olor, hace poco vi un artículo de la Sociedad Española de Periodontología que habla que ya está descartado el mal aliento como un problema, o sea, acuñaban el mal aliento tanto problemas periodontales como problemas estomacales. Y resulta que ya esa teoría ya no es verdad. O sea, ¿a qué me refiero? Ya no se acuña el mal aliento a problemas estomacales, sino que se le acuña exclusivamente a la periodontitis o a la gingivitis. O sea, al acúmulo de bacterias de sarro en la boca, entre los dientes, ¿ya? Cuando no hay una buena higiene, cuando no hay una buena técnica de cepillado y se nos aglomeran todas esas bacterias, como dije al principio, pues ese olor es el desecho de las bacterias, principalmente conformado por metano, por otros gases, que nos da ese olor tan desagradable como un olor entre ácido y evidentemente un poquito asqueroso, pero putrefacto, porque no hay otra palabra para describir. Entonces, eso viene de problemas periodontales, o sea, de la periodontitis instaurada. Y evidentemente, a mayor sea el grado del olor, mayor es la cantidad de bacterias y mayor es la enfermedad periodontal. Pues. Correcto. Te voy a leer algunas preguntas que nos están haciendo. Hola, buenas noches. Yo quiero saber el motivo del sangrado bucal en las mañanas porque me preocupa mucho. Mi pareja todos los días despierta con olor a sangre y a veces mancha la almohada. ¿A qué se puede deber eso? Bueno, muy seguramente a una periodontitis, ¿ok? Seguramente, mira, ¿qué pasa? La periodontitis tiene una condición que a lo que pasa de la gingivitis, el sangrado cede, pero no cede porque el paciente haya mejorado, sino que como es una inflamación que se vuelve crónica, ¿ok? Deja de sangrar digamos, durante el día, y si ella, por ejemplo, vi que una señorita se presiona en la zona, por ejemplo, duerme y se aprieta con la almohada, puede generar, porque es un sangrado al contacto o al tacto, ¿ok? Entonces, evidentemente va a generar ese sangrado. El paciente, por ejemplo, que me llega a la clínica, abren la boca y no están sangrando en el momento, pero les toco la encía y empiezan a sangrar. Correcto. Y eso es típico de la periodontitis. El paciente que me pasa bastante en consulta me dicen, no, doctora, no me paso el hilo dental porque me sangra la encía. Eso es bastante común. Entonces, tienen que saber que es al revés. Donde te está sangrando es donde más nos tenemos que hacer higiene y donde más cuidado tenemos que tener con la limpieza. Es totalmente lo contrario. A veces creemos que nos estamos haciendo un daño pasándonos el hilo dental y pasándolo fuerte, porque realmente se tiene que pasar hasta abajo de la encía. Entonces tienes que saber que esa encía donde más te está sangrando, ahí es donde más te tienes que limpiar y donde más cuidado tenemos que tener. Claro, porque seguramente tienen lo que se llama una tronera gingival, un espacio, ¿ok?, donde se acumula comida, se acumula bacteria, no llega el cepillo. Por ejemplo, tengo pacientes que por miedo, doctor, no me cepillo esa zona porque me sangra y no quiero que me siga sangrando, y así como bien dices tú, va a generar sangrado, la inflamación por las bacterias, ¿ok? Y hay que eliminarlas sí o sí. Correcto. Parte de las otras preguntas, Doc, eran las siguientes. ¿Las enfermedades de las encías pueden causar algún problema sistémico? Sí. Reciente, del 2000, 2001 aproximadamente, han salido varios artículos para acá, quizás hasta un poquito más atrás en el tiempo, que relacionan la enfermedad de las encías con diabetes, empezando por ahí. ¿Por qué la relación de la diabetes? Porque acuérdate que el diabético también tiene un problema de cicatrización, ¿ok? Entonces, si el paciente
no tiene una buena higiene, ¿ok? O de repente mejoró su higiene, pero no está bien controlado, pues entonces puede tener problemas en la cicatrización de las encías. Segundo, que la enfermedad periodontal es un ingreso perenne de bacterias al torrente sanguíneo y puede afectar Totalmente. a nivel cardíaco. Es tal cual una herida, como si tuviésemos una herida en la mano, tuviésemos una herida en la pierna, y no quiero Herida curar. que si no se cura, pues va a continuar ingresando bacterias. Entonces, por ejemplo, los pacientes con alguna afección cardíaca, si no tienen un control periodontal, pueden hacer una endocarditis infecciosa. ¿Ok? Un paciente con prolapso de válvula mitral puede sufrir una endocarditis. También está relacionada a problemas con el hígado y con el riñón. Que todo lo que genere una bacteremia en el cuerpo va a afectar el organismo. Es decir, son bacterias que están entrando en nuestro organismo, que no viven con nosotros dentro de nuestro organismo. Claro. Inclusive en el tema del embarazo, que también vemos bastante ese tema porque nos llegan a consulta mujeres embarazadas y es muy importante tener el cuidado previo y esa consulta en el embarazo, porque esas bacterias también inclusive pueden afectar. Claro, mira, el embarazo juega un papel importante en lo que son las hormonas. ¿Ok? Lamentablemente a las mujeres se le alteran las hormonas y la boca no se escapa de eso. Fíjate que hace poco posteamos un casito que nos llegó con un granuloma piógeno. Un granuloma piógeno o piogénico es una lesión de tejido blando que proviene de lo que es el ligamento periodontal. Correcto. Su origen, por un lado, hormonal, y parece digamos, como un tumorcito en sí, que va creciendo, pero su origen es de la encía, y lo eliminamos. Una chica que, si mal no recuerdo, ya estaba a punto de dar a luz, pero en cuestión de semanas le había crecido. Sí, en cuestión de semanas ya iba a parir, y en cuestión de semanas le creció parecía una pequeña verruguita a una lesión como la que posteamos hace poco en las redes, ¿no? Y eso se puede controlar si hubiese tenido el control antes de... Claro, sin ningún problema. También está la periodontitis durante el embarazo, que es una periodontitis muy agresiva, la cual ese mismo proceso inflamatorio destroza lo que es el tejido de inserción del diente, y hay embarazadas que lamentablemente pierden espontáneamente los dientes. Entonces, comiendo y de repente se les sale un diente, y puede pasar si no se controla debidamente, porque lo que desencadena principalmente, o sea, pueden tener las hormonas un poquito desbalanceadas, pero si tienen un control de la placa bacteriana, pues no pasa a mayores. ¿Okay? Aquí también nos están haciendo esta pregunta que es súper importante en los tratamientos de ortodoncia. Doctora, cuando me coloqué la ortodoncia hace tiempo, fue cuando me comenzó la inflamación gingival. Ok, fíjate algo. Disminuyó la inflamación, pero no del todo. Ok, bueno, fíjate algo. La ortodoncia no genera inflamación gingival en sí. Es un factor que ayuda al acúmulo de placas. Si el paciente con ortodoncia no controla bien, no tiene una buena técnica de cepillado y no controla bien la placa, el acúmulo de placa bacteriana, pues evidentemente va a haber una inflamación. ¿Qué pasa? Que cuando se utiliza ortodoncia, se genera lo que se llama una pequeña hiperplasia de la encía, ¿no? Normal, porque se hacen movimientos y la encía se va remodelando. ¿Okay? Entonces, ¿qué sucede? Si el paciente no tiene una buena higiene, no tiene un buen control de placa bacteriana, dentro de la encía, como hablamos ahorita, se forman esos sacos y se empieza a meter las bacterias dentro y colonizan, y lo que generan es el sarro. Lo más seguro del paciente es que tenga sarro adentro y ese proceso inflamatorio no ha cedido por eso. Quizás haya que hacerle un pequeño curetaje en esa zona, previa anestesia, para que ya esa inflamación ceda, porque evidentemente se hace su limpieza y desinflama un poquito, pero adentro debe haber aún un poquitico de sarro que al eliminarlo, pues ya cede por completo la inflamación. En ortodoncia, ¿cuánto tiempo debería ser lo ideal de una limpieza?
Mira, si el paciente tiene una buena higiene, puede hacerse una limpieza cada 4 meses, cada 3 meses. Acordemos que está en un tratamiento que no es un tratamiento rápido como quizás un tratamiento conducto, como una extracción, ¿no? Sino que es un tratamiento que lleva su tiempo. Y como tiene un factor que es coadyuvante a lo que es el acúmulo de placa, evidentemente tiene que hacérselo más seguido. Ahora, si es un paciente de lo que yo llamo mala conducta, que no se cepillan bien o que no se cepillan, porque también pasa, un paciente o que no conoce muy bien la técnica al inicio, ¿okay? Pues entonces sí hay que hacérselo cada 2 meses o una vez. Yo tengo pacientes que le hago limpieza una vez al mes porque Claro. se portan muy mal, no me hacen caso, pero bueno, prefieren ir a la consulta, pues, que no es lo ideal. Lo ideal es en mi casa. Yo le explico a mis pacientes que el tratamiento periodontal es trabajo en equipo, del paciente conmigo, ¿ok? 50% del trabajo lo hago yo en la clínica, haciendo todos los tratamientos necesarios, pero el otro 50% del trabajo es en casa. Yo no me puedo mudar con cada uno de los pacientes, mi esposa no me permite. Entonces, evidentemente el paciente tiene que acatar las recomendaciones que uno le da, comprar los aditamentos que necesita, porque es como una enfermedad. Lamentablemente, quien le diagnostica una enfermedad tiene que comprar sus medicinas, tiene que cumplir una dieta, tiene que cumplir ¿cómo se llama? Un plan estricto, ¿ok? Igual pasa con la enfermedad periodontal, igual pasa con la encía. Tenemos que mantenerla, porque si no, no hacemos nada, no hago nada haciendo yo el tratamiento y que el paciente en casa no me ayude, pues. Correcto. Para resumir un poquito, entonces, una de las causas principales entonces de la enfermedad gingival es la placa bacteriana. La placa bacteriana se puede controlar con un correcto cepillado, ¿ok? Exacto. Cuando la placa bacteriana ya se deposita de manera crónica, o sea que ya tiene mucho tiempo en boca, se comienza a formar el cálculo o el sarco. Eso inflama la encía y ya es momento de quitarlo con ultrasonido, que es en la consulta odontológica. Esa placa no va a salir con el cepillado. Totalmente. No, con un cepillado convencional no va a salir porque ya está muy adherida el cepillo. Exacto. No es duro. Eso nos puede causar a la vez mal aliento. Es una del 70% de la causa del mal aliento. A pesar de que se ha hablado mucho que también es por problemas estomacales, pero se ha comprobado científicamente que la enfermedad gingival tiene muchísimo que ver con el mal aliento. Con el mal aliento. Por ejemplo, a veces me dicen, doctor, mi esposo, mi pareja, tiene un mal aliento desde hace X cantidad de tiempo, ¿no? Bueno, yo le digo, lo más seguro que tu pareja tiene enfermedad periodontal porque es que es por donde vienen los tiros, como decimos coloquialmente, ¿no? Ahora, por lo menos si un paciente periodontal, digamos una enfermedad crónica periodontal, que haya tenido recesión de la encía, recesión me refiero, para que me entiendan todos, porque a veces hablamos en términos muy técnicos, que la encía baja, ¿ok? En esos momentos que la encía baja, eso tiene tratamiento, se puede controlar, la encía vuelve a su posición o no vuelve a su posición. ¿Qué se hace en esos casos? Mira, la encía lamentablemente no vuelve a su posición, ¿ok? Las recesiones gingivales casi siempre vienen o por enfermedad periodontal o por un traumatismo crónico, es decir, ya va, no es que me dio un golpe y la encía se me va a subir, ¿no? Pero sí, como dije el ejemplo de las personas que tienen piercing en la boca, en los labios, personas que tienen hábitos de llevarse objetos a la boca, personas que se muerden las uñas, también les sucede mucho. La encía, como eso genera un traumatismo, empieza a migrar. Sí tiene tratamiento, dependiendo del estado en que esté, pero en el 80-90% de los casos tiene tratamiento. Bien sea quirúrgico, ¿ok?, que es el ideal porque restituiría la encía a su lugar nuevamente. Y hay dos técnicas, que una es con tejido autólogo, o sea, tejido propio del paciente, y el otro con un injerto, con una membrana
ya comercializada que se puede colocar ahí como un injerto. ¿Ok? Cualquiera de las dos es totalmente viable. Y todo eso lo podríamos evitar con una buena higiene. Sí. Y eliminar algunos hábitos. Y eliminar algunos hábitos, correcto. Aquí nos están preguntando qué cantidad de pasta dental debemos utilizar en el cepillado. Y es bueno cepillarse después de que acabamos de comer. Mira, después de que acabamos de comer, no. Debemos esperar de 30 a 35 minutos para podernos cepillar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque inicialmente cuando acabamos de comer todavía tenemos ácidos bucales en boca. Entonces estás haciendo el cepillado con esos ácidos bucales. La idea es que se haya regularizado el pH, ¿okay?, de la boca para que te cepille, que puede ser exacto al estiramiento. El cepillado, o sea, la pasta dental que tenemos que colocar es la mitad de tu cepillo. No porque te coloques todo el cepillo completo con pasta dental, que te acabe la pasta dental en un día, te vas a cepillar correctamente. La mitad de la crema se cae en el lavamanos. Exacto, hay veces que creen que mucho es lo que va a ayudar, pero es la forma en que tú lo haces. Por lo menos el hilo dental, siempre les explicamos a los pacientes, tanto el doctor Alexander como los otros doctores también que trabajan conmigo en la clínica, que el hilo dental debe pasarse hasta abajo de la encía, porque el paciente por lo general lo que hace es que pasa el hilo rapidito, ahí como que si fuera un estornudo casi. Entonces tenemos que llegar hasta la parte de abajo de la encía, darle un masajito a la encía, porque así es que va a salir la comida que está ahí depositada. ¿Ok? El enjuague bucal, deberíamos tener el enjuague bucal en boca de 40 a 45 segundos. Por lo general nos enjuagamos y nos enjuagamos rapidísimo. Que eso parece que nos encanta la puerta. El enjuague bucal es en verdad que es un aliado principal, igual que el hilo, ¿okay? y el cepillado en primer lugar. El cepillo dental no puede ser cambiado por ningún otro utensilio de higiene bucal, al menos de que esté indicado en el momento, por ejemplo. Hace poco operamos una paciente en la clínica de una periodontitis bastante severa y le indiqué que el primer y segundo día no se cepillara los dientes porque evidentemente, o sea, le trabajamos todo el maxilar superior y el cepillado pues iba a generar un trauma en la herida. Ok, eso es válido, pero a partir del tercer día se tenía que cepillar con cuidado porque no podemos cambiar el cepillo dental porque es un utensilio mecánico. Lo que es el enjuague es un utensilio químico, ¿okay? Es un aditamento químico que no va a ser efectivo a la hora de erradicar la placa bacteriana que ya está pegada en los dientes. Porque bien estabas diciendo ahorita que la técnica de cepillado es muy importante. Mucha gente hace su cepillado dental indistintamente que lo haga 3, 4, 5 veces al día, hacen círculos o se cepillan en forma horizontal y no es la forma adecuada. Primero porque lesionan muchísimo la encía y también es una razón de por qué se retraen las encías. Cuando hacemos esta forma con el cepillo, ¿ok? Generamos un efecto como de sierra entre el diente y la encía lo toma como una agresión, como un trauma y empieza a perderse, ¿no? Entonces empiezan a haber cuello de los dientes expuestos, los dientes que empiezan a tener como un socavado, entonces eso también. Y el cepillado circular hace lo mismo. O sea, si yo hago este movimiento, evidentemente estoy restregando las bacterias de arriba hacia abajo, las de abajo hacia arriba, y a la hora que yo hago el movimiento para hacer el círculo, genera ese efecto sierra entre el diente y la encía y lastima también la encía. Normalmente, yo lo que recomiendo es la técnica de VAS modificada, que es que los dientes de arriba se cepillan hacia abajo, ¿ok? Y los dientes de abajo se cepillan hacia arriba. En Venezuela teníamos una canción muy, muy popular. Sí, se cepillan hacia abajo y los dientes de abajo se cepillan hacia arriba, pero es la mejor técnica.
Y la encía no se cepilla, porque la encía... Porque a veces tú le preguntas al paciente cómo se cepilla y lo hacen de una manera que, bueno, todo el estrés del día lo botan en el cepillado. Muy duro, se cepilla muy duro. Creen que están restregando un plato de la cocina. Entonces, no, la idea es que tú te cepilles con movimientos por lo menos de barrido, ¿ok? Pero que no sean duros. Cuando tú Claro. haces este movimiento, lo que estás haciendo es dañando la encía. Mire, y la encía no se cepilla. La encía está estratificada en capas, siendo la capa adentro, la que está pegada al hueso, la capa basal, la capa donde nace la célula de la encía, y ellas van empujándose unas con otras hacia la capa coronal, que es la capa que nosotros observamos y palpamos. Y si nosotros cepillamos esa capa coronal, evidentemente vamos a eliminar células protectoras de la encía. Entonces las vamos a lesionar. Es como la piel y tú empiezas a frotarte, y esa piel tú la estás lastimando. Correcto, correcto. Entonces, aquí también nos están preguntando, discúlpame que te corte, que me parece muy importante porque ahorita salió un producto nuevo de la marca de la Colgate. ¿Qué pasta recomendaríamos para las encías? Mira, cuando el paciente tiene una enfermedad periodontal instaurada, por ejemplo, esa que estás mencionando de la Colgate se llama PerioGuard, son pastas dentales formuladas para pacientes con una carga bacteriana en boca alta, ¿ok? Y son un poquito más, son pastas dentales medicadas para el paciente. Por ejemplo, está también la marca la marca Vitis, las encías también se utilizan en pacientes con enfermedad periodontal, pero si es un paciente que tiene un periodonto sano, un paciente que no tiene una enfermedad instaurada, mira, Colgate, Oral-B, Sensodyne, hay una Sensodyne que es de mantenimiento, también la puedo utilizar sin ningún problema. Pepsodent, no tengo ninguna marca predilecta. Siempre y cuando se haga... Lo que yo he probado es que esta de Perigard, me parece que el sabor es bastante cómodo, porque también he probado las pastas para encías, por lo menos para Dontax, que me parece un poquito fuerte. Hay unas que sí tienen un sabor un poquito fuerte. Esta de Perigard me parece que sí es bastante cómoda para el paciente. Sí, no, y han mejorado muchísimo. En el tiempo, el sabor lo han mejorado totalmente. Anteriormente había una Pepsodent ya antigüita que sabía a tiza y gracias a Dios, pues con el pasar del tiempo la mejoraron bastante. Pero los pacientes, yo a veces se las recomendaba a los pacientes y me la rechazaban por el sabor, ¿no? Porque en verdad que literalmente yo la llegué a probar y antes parecía una tiza. Pero ahora viene sabor a menta, más agradable, en verdad que sí, ha mejorado muchísimo en el tiempo. Y otra preguntita que tenemos por aquí, ¿podemos ver problemas periodontales o problemas de encías en niños y adolescentes? Bueno, te explico algo, no es común, pero sí se puede llegar a ver, ¿ok? Por ejemplo, hay niños, hay padres que descuidan un poco, evidentemente son niños, ¿no? Y los padres descuidan la parte de la higiene, y la higiene es primordial hasta en los recién nacidos, ¿ok? Totalmente. Por ejemplo, un bebecito, un recién nacido que después de tomar su lechita, sus alimentos, no le higienizan su boca, puede generar una candidiasis, una estomatitis, ¿ok? Entonces, hay que tener mucho control con los niños. Y cuando les empiezan a salir los dientes, ya a partir de ese momento hay que empezar a cepillárselos. Así hagan los berrinches que hagan, hay que hacérselo, porque ya son piezas que están en boca, que empiezan a acumular una placa bacteriana a menor grado, pero sí la empiezan a acumular, y si no desemboca en una caries, puede desembocar en una enfermedad periodontal en niños. Entonces, siempre hay que estar encima de los niños con lo que es respecto a la higiene bucal. Correcto. Y hay cepillos es súper importante porque a veces en consulta y yo regaño y les digo que no debería ser así porque me dicen, bueno, pero él no se quiere cepillar. No, tienen que cepillarlo. Correcto. Tienen que cepillarlo.
obligatoriamente. Y Exactamente. una de las cosas también es controlar bien la enfermedad antes de hacer cualquier tratamiento, llamémoslo, de estética, ortodoncia, porque es básico. Es básico. Es básico. Por lo menos hay, si hacemos un blanqueamiento, que en esto realmente tú y yo trabajamos mucho de la mano, la parte de la estética, cuando queremos que los dientes se vean un poquito más grandes, nivelamos un poco la encía, o cuando queremos hacer un blanqueamiento que realmente vaya a durar y que no le vaya a hacer daño al paciente, las encías tienen que estar en perfectas condiciones. Sí, totalmente. Hacer una gingivectomía, por ejemplo, un diseño de sonrisa y una gingivectomía con encías inflamadas está totalmente contraindicado. Totalmente, porque ¿qué pasa? Si yo tengo las encías inflamadas, me van a arrojar una medición errónea. Cuando nosotros hacemos gingivectomía, hacemos diseño de sonrisa, medimos cuánto es el grosor y la profundidad de la encía, ¿no? Entonces medimos. Si está inflamada y me aumenta 2 milímetros, por ejemplo, que a lo mejor dirán, bueno, 2 milímetros no es mucho, no, en boca 2 milímetros, 1 kilómetro. Es un montón, claro. Sí, entonces, ¿qué pasa? Yo corto, me paso de la cantidad que debo cortar y a la hora de cicatrizar, claro, ya no va a estar inflamado, pero se me va a retraer mucho la encía y va a quedar toda desnivelada porque no es una encía sana. Una encía sana, las mediciones son más exactas. Sí. Y además que el sangrado es mayor en una inflamada. Es que inclusive, doctor, para hacer una curación, o sea, para hacer una resina, las encías deben estar perfectas. Claro, totalmente, Hay porque veces sí, que por el ejemplo, paciente llega y es lo que les explicamos, por eso le doy tanta importancia a este tema. Me parece que es primordial a nivel de salud. A veces el paciente quiere adelantar solamente la carie que él ve, y el pero diente tiene podrido. esas encías súper inflamadas, entonces como un daño mayor al hacer esa carie, porque realmente estás dejando un montón de bacterias en esa boca, le vas a hacer la resina con un montón de bacterias que están ahí, entonces imagínate cómo va a quedar eso. Uf, no. Malo. Va a quedar muy mal y va a haber recidiva. Y a veces, por ejemplo, cuando la caries está por debajo de la encía, si no se trata bien ese juego, ¿no? Esa simbiosis entre encía y diente, tú puedes reconstruirla, pero la encía se va a inflamar o va a seguir inflamada si ya no lo está. Entonces, va a tener cierto problema el paciente que le va a sangrar o que la restauración te va a quedar defectuosa y se va a empezar a filtrar por el exudado, porque la encía inflamada, como dije en un inicio, genera enzimas. Esas enzimas se pueden filtrar por la restauración y tener defectuosa la restauración. Entonces no hiciste nada, perdiste tiempo, dinero, el paciente va a quedar, ¿cómo se llama?, inconforme, porque evidentemente hay un problema base y es muy común. Me han llegado pacientes a la clínica que le hacen una restauración como apretando la encía, pensando que la encía va a bajar, la encía se va a inflamar. Correcto. Entonces es importante manejar eso. Correcto. Entonces, para hacer un pequeño resumen, ¿cuáles son los cuidados que deben tener los pacientes a nivel de las encías? Bueno, yo diría en general que deben tener una buena alimentación, tratar de tener una alimentación que no sean con muchos azúcares, con muchos carbohidratos, tener un cepillado por lo menos de 3 veces al día, ¿ok? Pasar su hilo dental mínimo en la noche, utilizar el enjuague, que es muy importante, por lo menos de 30 a 45 minutos en boca. El cepillado no debe ser duro, el cepillado tiene que ser de forma lenta y hacerse sus controles periódicos en el odontólogo. Si tienen algún tipo de enfermedad crónica, definitivamente tratarse con un especialista. Entonces, bueno, muchísimas gracias, mi doc. Gracias por el tiempo y por toda la información que nos diste. Vamos a hacer otro live sobre el tema de implantes también.